Tuvo que haber intervenido CONCACAF para que no se jugara a estas temperaturas. Estamos hablando de que mientras terminaba el partido, la sensación térmica era de menos 28 grados centígrados. And it was here that a Hong Kong team managed by Kwok Ka-ming came to play a decisive FIFA World Cup qualifier. Amigos, como... en América, sí. Australia le ganaba a Samoa 31-0. 31 a 0. Esto podría haber sido un resultado de rugby entre estos seleccionados que se enfrentan habitualmente, pero no. Para empezar, hablemos de las eliminatorias. Cada vez que un hincha sabe que se acerca este torneo, sabe que empieza el camino hacia algo mucho más grande, ya que en un todo, las clasificatorias no son más que la prueba crucial para determinar cuáles serán las selecciones que participarán del principal torneo internacional oficial de fútbol masculino. En otras palabras, el premio a todo este sacrificio es la Copa Mundial de Fútbol. Por tal motivo, no es sorpresa que las eliminatorias terminan viviéndose como un campeonato más, lo que en consecuencia dejaron muchos momentos míticos. Por esto último, voy a contarte el top 7 de las historias más increíbles de las eliminatorias. Dicho esto y sin más nada que agregar, continuemos. El siguiente hecho fue relativamente reciente y nos demuestra una vez más que si uno sabe cómo utilizar el clima a su favor, nada te detiene. Esto ocurrió el 2 de febrero del 2022 durante el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar del mismo año. La selección local de los Estados Unidos recibía a Honduras por la 11ª jornada del octogonal final en las clasificatorias de la CONCACAF. Eran tantas las ganas del equipo de las Barras y las Estrellas de clasificar a la máxima competencia que en lugar de jugar en California, donde normalmente suelen jugar sus partidos más importantes, decidió llevar su sede al extremo norte de Minnesota, en el Allianz Field de St. Paul. La razón, muy simple. Las frías y extremas temperaturas hacen que el cuerpo humano de alguien que no está acostumbrado al ambiente le cueste pensar con claridad dada la lenta circulación sanguínea. Así fue que con menos de 25 grados de sensación térmica, el encuentro rompió el récord Guinness del partido más frío de la historia. Resultado, 3-0. Futbolistas de Honduras que tuvieron que ser atendidos por hipotermia. Tuvo que haber intervenido CONCACAF. El siguiente suceso fue bastante surrealista, porque de otra forma no se podría titular este duelo entre Estonia y Escocia, correspondiente a la cuarta fecha del grupo 4 de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo, Francia 1998. En el estadio Kadriorg de Tallinn, como sede original, el juez yugoslavo Radković dio por comenzado el partido y lo finalizó a los 3 segundos. Sí, a los 3, debido a que los escoceses eran los únicos presentes en la cancha. Pero, ¿por qué pasó todo esto? No lo sé, tú dime. Ocurre que sus rivales de turno no estuvieron de acuerdo en el cambio de horario de encuentro y en protesta decidieron simplemente no llegar al partido. Para darle un poco más de contexto a este problema, el juego tenía que empezar en la noche y se terminó adelantando 6 horas por decisiones de la FIFA para llevarlo a cabo de día. Claro que a esto a los bálticos no les gustó un carajo, y sin embargo la selección del whisky sí se presentó junto a su hinchada. Cuando todos pensaban que el compromiso iba a ser ganado 3-0 por Escocia, gracias al walkover, los directivos de la FIFA, sí, la misma FIFA que la acabó antes, decidieron aplazarlo para el 11 de febrero de 1997 y jugarlo en Mónaco. Aquel encuentro terminaría siendo un aburrido 0-0, así que todo lo anterior, hagan cuenta de que no pasó. La siguiente historia tiene como protagonista a la selección de Bolivia y a su similar de... ¿Qué es esto? Bueno, lo que ves en pantalla fue un equipo de fútbol hecho especialmente para jugar un partido de eliminatoria en la altura. Se la llamó como selección fantasma porque no la conocía prácticamente nadie. La misma estaba conformada por jugadores argentinos del torneo local que estaban habituados a jugar en climas extremos. La idea de la creación de tal plantel surgió porque en las clasificatorias de Alemania 74 la Conmebol solo disponía de 3,5 cupos, pero como Brasil era el vigente campeón se redujo a 2,5. Para desgracias de Argentina, esta venía
venía de ser eliminada del mundial anterior tras perder precisamente ante Bolivia como visitante. Argentina está fuera del Mundial de México. Yo creo que esto es una consecuencia de la improvisación del fútbol argentino. Por lo que la AFA tomó cartas en el asunto y así nació la iniciativa Fantasma. Más o menos algo parecido a esto. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Antes del inicio del encuentro en La Paz, capital que estaba situada a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, la tabla de posiciones se encontraba de la siguiente manera. Dada la situación, un empate o derrota pondría a Argentina en un escenario similar al de su eliminación en 1970, por lo que ahora todo dependería de los fantasmas para ir al Mundial. Resultado final, Bolivia 0, los fantasmas, como así se hacían llamar, 1. Estos jugadores le dieron a 26 millones de argentinos una alegría que valió una plaza mundial. Lastimosamente le hicieron honor a su apodo, puesto que luego de la hazaña deportiva fueron olvidados por el público. Aunque eso sí, su historia particular nunca fue borrada de las crónicas futboleras. Si pensamos en fútbol asiático, probablemente lo primero que se nos viene a la mente sea Japón. Una selección cuyo desarrollo en lo deportivo es sumamente admirable. Es múltiple campeón en Asia, siempre disputa las Copas del Mundo y hasta organizó una edición del torneo en 2002. Sin embargo, para lograr estos avances, primero tuvo que sufrir. Aunque no lo crean, el primer mundial al que clasificó Japón fue recién en 1998. Esto quiere decir que hubo un periodo en el cual la selección del sol naciente intentaba dar el salto, pero no lo conseguía. El punto de mayor tensión fue el 28 de octubre de 1993 en Doha, capital de Qatar, por las clasificatorias para el torneo en Estados Unidos. Para hacerlo simple, lo único que debía hacer Japón era ganarle a Irak en el último partido de las clasificatorias y llegaría así a su primer mundial. Durante los 90 minutos, los japoneses hicieron todos los deberes para mantener a raya a los iraquíes, ganando el partido por 2-1. Sin embargo, a nada de terminar el encuentro, ocurrió esto. Irak empató el partido y de esta manera destruía las aspiraciones mundialistas del equipo japonés, que quedaba fuera de la manera más dolorosa. El público nipón estaba furioso, no podía soportar ver al equipo que consideraban como fracasado. Esto era injusto, considerando que hicieron todo lo humanamente posible para clasificar. Pero como dicen, el honor es el valor más importante de Japón, así que la mayoría del plantel renunció al seleccionado. Lo positivo de esta tragedia deportiva fue que aquel partido marcó a toda una cultura japonesa que había comenzado a abrazar el fútbol, al punto que los plasmaron en un manga, en una mítica serie de anime y posteriormente en la vida real con los resultados deportivos. Pero como dicen, el que quiere celeste, que le cueste. A inicios de los años 90, clasificarse a la Copa del Mundo era toda una proeza para la selección de Australia, aunque paradójicamente sus dificultades para conseguir un boleto al Mundial no recaían en su camino en las eliminatorias. En aquel entonces competían en Oceanía, una región donde apenas les hacía fuerza Nueva Zelanda. La cuestión principal de sus frustraciones mundialistas radicaba en que, tras consagrarse a nivel continental, no clasificaba directo al magno evento, sino que antes debía disputar un partido de repechaje contra selecciones mucho más importantes a nivel internacional, lo que significaba que se quedara fuera del máximo cotejo. Por tal motivo, en el año 2000, la Federación de Fútbol de Australia le había solicitado a la FIFA irse de la región oceánica y mudarse a Asia, en pos de conseguir un mayor nivel de competitividad, pero la casa madre se lo negaba. Ni lento ni perezoso, para las eliminatorias de Corea-Japón 2002, Australia quería demostrarle a la FIFA que ya no podía seguir estando más en una confederación de nivel amateur como la OFC. La víctima que iban a elegir en la eliminatoria, Samoa Americana, una pequeña isla de 42.000 habitantes que no podía reunir jugadores por irregularidades en sus pasaportes. Estos factores daban como resultado que iba a ser una paliza sin precedentes, y lo fue. Australia no tuvo piedad para con Samoa Americana y lo cogió en términos futbolísticos por 31-0. Los canguros, que si bien ganaron después los 4 partidos de su grupo con 66 goles a favor y ninguno en contra,
perderían el repechaje ante Uruguay y se quedaron fuera del Mundial 2002. Pero a la FIFA ya le había quedado claro que Australia no podía estar más en la OFC y aceptaron su solicitud de irse a la AFC, una confederación más competitiva. La siguiente historia nos remonta a China en 1985, durante el marco de las eliminatorias AFC rumbo a México 86. El gigante asiático, que venía de ser el subcampeón de la Copa Asiática del año anterior, esperaba al plantel de Hong Kong, un equipo mucho más inferior y que necesitaba de una improbable victoria a domicilio en la capital china, mientras que la selección del Dragón necesitaba ganar o empatar. Sin embargo, como lo improbable es también un factor dentro de este deporte, lo impensado pasó. Hong Kong derrotó a China 2-1 en un partido de infarto. El resultado sorpresivo causó una profunda insatisfacción y vandalismo entre los fanáticos del fútbol de China continental, quienes no podían creer que Hong Kong les había dado este revés. Tanta fue la furia de los locales que tuvo que venir buena parte de la Policía Armada Popular China para restablecer el orden, por lo que, en consecuencia, todos los directivos de la Federación China y todo el cuerpo técnico tuvieron que dimitir tras el incidente. Increíble todo lo que puede generar un resultado. Y para terminar, tenemos a lo que posiblemente hayan sido las eliminatorias más complicadas de jugar en toda la historia. Para la Copa Mundial de Fútbol de Francia 1938 se inscribieron 37 equipos para un total de 16 cupos. No obstante, aquel torneo fue el primero en el que tanto campeón vigente como equipo local clasificaban automáticamente, por lo que se restaron 2 cupos. De todos modos, este panorama no tendría por qué ser muy complicado. A fin de cuentas, solo eran 37 selecciones para 14 cupos. No obstante, todo fue un desastre. El torneo había sido diseñado para ser realizado alternamente entre Sudamérica y Europa, pero el francés Jules Rimet convenció a la FIFA de hacer la copa en su patria natal. Esto provocaría el rechazo de los participantes americanos. El resto de aspirantes tampoco la tenían nada fácil. Debían competir en una fase clasificatoria más accidentada que de costumbre. En otras palabras, países en guerra, países destruidos por conflictos militares, países anexados por otros países. El caso más increíble fue precisamente Austria, que a pesar de haber hecho los méritos deportivos para clasificar, fue invadido por Alemania en el marco de las Anschluss, por lo que fue eliminado por la FIFA. Egipto, quien deseaba jugar la competencia, fue expulsada por negarse a jugar contra Rumania en el marco del Ramadán. A pesar de todo, la FIFA decidió seguir con las eliminatorias, y un torneo que al final fue manchado por Italia, en un intento de mejorar su imagen. Irónico, puesto que si bien logró ganar la Copa, no logró mejorar su imagen, puesto que meses después estaría involucrada junto a 20 naciones en el mayor conflicto bélico de la historia. Indudablemente, las eliminatorias de Francia en 1938 son recordadas como uno de los capítulos más tristes de la historia de este lindo deporte. Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y seguí mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, sigue mi cuenta secundaria NeroContest y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego y sobre todo, gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense.